antes de entrar en materia, decir algo sobre la vida y las obras de Dostoyevski, particularmente para los que no tengan conocimientos sobre esta materia. Nació Dostoyevski en el año 1821 en un hospital de Moscú, porque su padre era médico y vivía junto al hospital con su numerosa familia en una vivienda pequeña e improvisada. Su primera infancia la pasó entre enfermeros y enfermos, sin posibilidades de tener amigos de su edad, excepto sus hermanos, ni contacto alguno con el mundo exterior. De modo que este ambiente bastante penoso, más para un chico de un hospital, hizo, digamos así, un poco sombría la vida primera de Dostoyevski, y esto se agrega a una severidad exagerada de su padre, que con desmesuradas exigencias puso a sus hijos en una prematura seriedad. Fedor se sentía feliz y libre solamente durante los meses de vacaciones que pasaba en el campo, lejos de la presencia de su padre, en una casa que era propiedad de la familia. Pero tampoco entonces se acercaba mucho a la gente o a los chicos, dedicándose por lo general a paseos solitarios por el campo, escuchando a la naturaleza, como él dice, o las quejas, los cuentos de los campesinos que le encantaban. El recuerdo más temprano de Dostoyevski proviene del tiempo en que tenía 3 años. La sirvienta de la casa lo había llevado a la sala, donde había un grupo de invitados, y le pidió que rezara la plegaria vespertina en presencia de los invitados. Y Fedor es el nombre de Fiodor en ruso, se arrodilló delante del icono de la Virgen y recitó esta plegaria. 3 años tenía. Querida Madre de Dios, deposito en ti toda mi esperanza, concédeme refugio bajo tu ala. Él mismo quedaba impresionado de su propia oración y nunca olvidó este rezo que repitió a lo largo de toda su vida y los enseñó a sus hijos. Yo provenía, dice, de una familia piadosa rusa, dijo cuando era adulto. En nuestra familia leíamos los evangelios desde la cuna, lo conocíamos. Otros hechos significativos de su infancia fueron las peregrinaciones que toda la familia hacía al monasterio de la Trinidad de San Sergio, las visitas a las iglesias del Kremlin. Fedor se sintió sobre todo muy conmovido por las antiguas leyendas rusas de la vida de los santos, los relatos de los peregrinos rusos, de los locos por Cristo, de que hemos hablado el año pasado, y tantos relatos en los cuales siempre Cristo aparecía como el modelo sufriente, que fue una imagen que quedó grabada para él. Siempre se vio afectado por esta imagen del Cristo doloroso, digamos así, del Cristo dramático. Él recibió la primera enseñanza de su madre y la continuó en un colegio de Moscú como interno. A los 17 años, luego de morir su padre, ingresó con su hermano Mijail en la Escuela Militar de Ingeniería de San Petersburgo, o sea, Leningrado actual. Pero a él no le interesaba mucho esa profesión, era un apasionado de las letras y se iba al baño, digamos así, de ahí a leer toda la noche novelas, literatura francesa, europea, inglesa, Shakespeare, sin orden, sin sistema. Y así pasó unos años en este instituto, no interesado por la carrera militar. En el año 1843 terminó sus estudios, ejerciendo solo 1 año su profesión de alférez, y luego renunció para dedicarse exclusivamente a las actividades literarias. Su primera novela se llama Pobre Gente, una magnífica joya escrita a los 23 años, que había empezado en la escuela en los ratos libres, y la terminó y visitó, como es costumbre en Rusia, a un poeta llamado Nekrasov para ver si la podía publicar esa novela por entregas en una revista. Y esa misma tarde entregó el manuscrito, se fue a su casa y no podía dormir toda la noche, nos cuenta, y a la madrugada llegaron sus amigos y le dijeron: el poeta ha leído tu obra, está encantado, está feliz. Y bueno, para él eso fue un verdadero espaldarazo para en adelante. Y así, muy pobre como era, siguió escribiendo varias pequeñas obras para conseguir ganar algo de dinero, cuentos en cantidad. Pero él, que estaba muy preocupado por los temas sociales, los problemas, digamos, de la gente pobre, Pobre Gente se llama su primera obra,
se metió con un grupo, digamos así, medio zurdo, podríamos decir, que se reunía en una casona de San Petersburgo bajo la dirección de un tal Petrashevsky, que era un seguidor de las ideas de Fourier, o sea, del socialismo francés, propaganda socialista. Bueno, entonces un día llegó la policía, adentro todos, y en este proceso 22 jóvenes intelectuales, él tenía 22 años, 23, entre los cuales Dostoyevsky, fueron llevados al tribunal y fueron condenados a muerte simplemente. Entonces es llevado Dostoyevsky a una plaza Semenovsky, donde los esperaba el patíbulo. Iban subiendo de a tres, los ataban a un palo y ahí los fusilaban, vestidos con capuchas, y atrás un camión con los ataúdes, así que era muy alentador el hecho es que pasa algo extraño. El zar condona la pena de muerte a último momento. Cuando ya habían atado los tres primeros que iban a subir, de repente los tambores tocan la retirada, los mandan bajar del patíbulo los que habían subido y los declaran, digamos, los liberan de la pena de muerte, dándole otra condena. Fue una cosa terrible para él. Él lo ha expresado, este sentimiento que tuvo en esos minutos, en una obra, en El Idiota, en El Adolescente, donde cuenta la impresión de un hombre que va a ser condenado a muerte en su último minuto. Y cuenta un poco lo que le pasó a él, y se veía la cúpula de una iglesia toda dorada, veía eso y me imaginaba que yo iba dentro de un minuto a ser como esa cúpula, como un espíritu, digamos, en el cielo. En fin, tuvo una inmediata sensación de eternidad, dice, ¿no? Bueno, el hecho es que en vez de la pena de muerte fue condenado a ir a Siberia por 4 años y luego hubo otros años de relegación en algún lugar que determinara el zar. Entonces fue llevado a un herrero que le puso cadenas de hierro en los pies, como se usaba en ese tiempo, grillos que pesaban más o menos 5 kilos y hacía bastante doloroso el moverse. Y fue llevado por miles de kilómetros hasta la ciudad de Omsk, donde cumpliría sus años en Siberia. En un trineo abierto con un gendarme, viajó 3.000 kilómetros sobre interminables estepas nevadas. En Siberia estuvo 4 años, tenía solamente un Nuevo Testamento, el único libro que le permitían tener los carceleros, que lo cuidaba mucho y que lo tendría hasta su lecho de muerte, y en estos 4 años hizo del Nuevo Testamento su único texto de lectura. Así lo tenemos en Omsk, pues, donde aprendió a conocer a sus compañeros, que no tenían nada que ver con los anteriores camaradas, digamos, del socialismo, y empezó a conocer estos hombres, muchos de ellos de clase muy baja, de la plebe, y él empezó a advertir que en esa gente había un gran fondo a pesar de todo, que va a ser uno de los temas de su novela siempre, ¿no? El ver cómo detrás de algo mejor de una prostituta se esconde un santo en potencia, tema que él quiere mucho ese. Y en observaba las reacciones de sus compañeros de prisión, atendía sus relatos llenos de miseria, de quejas, y en todos ellos vio por lo menos una chispa de bondad, de nostalgia, de algo mejor, de amor. Y así, durante sus meditaciones sobre el Evangelio, pensó en los dones divinos impregnados en las almas de todos los hombres, aún de los más perdidos, por lo menos como una chispa de salvación. El año 1854, cuando nuestros nobles constituyentes hacían la Constitución Argentina, en el 1053, para que tengan una idea de los años en que corre, ¿no es cierto?, la vida de Dostoyevsky, en 1854 sale del presidio y fue mandado como un simple soldado a un batallón de línea al sur de Siberia Occidental. Allí comenzó a escribir otra vez, acabó varias novelas cortas que tenía entre manos y se casó con una joven con la cual no fue para nada feliz. En el año 1859 le permitieron por fin volver a San Petersburgo, la ciudad de su amor primero, donde en colaboración con su hermano Miguel, empezó a editar una revista, El Tiempo llamada. Él había comprendido que su estadía en Siberia era merecida, o sea, él no fue con resentimiento, volvió de Siberia odiando al socialismo y dispuesto a ser en su vida un defensor, digamos así, de la tradición cristiana rusa contra el socialismo que veía aparecer. Él juzgaba que si bien él no había sido socialista de alma,
por sus pecados anteriores, sus faltas anteriores, había merecido Siberia, y eso lo había restaurado interiormente, salía renovado de Siberia, no salía resentido. Y ahí entonces ya ahora en San Petersburgo escribe en 1861 dos de sus novelas magníficas, Humillados y Ofendidos, se llama una, y la otra La Casa de los Muertos, en donde va a contar la vida en Siberia, la casa de los muertos, una casa de gente que está muerta, digamos. Pocos meses después mueren su mujer y su hermano, y a pesar de todas estas penas escribe su magnífico y tan conocido Crimen y Castigo en 1866, justamente haciendo reflexión sobre su propia pena en Siberia y sobre la restauración que se produce en el alma por el sufrimiento, como crisol, digamos así, de conversión y crisol de santidad. Escribe Crimen y Castigo tratando de penetrar en los secretos del alma, y se casa luego con la que le escribía Máquina, con la cual va a ser muy feliz y va a vivir hasta el fin de su vida, Ana Grigorievna Snitnina, y luego de allí, de casarse con ella, prácticamente huyó al extranjero para encontrar allí paz para nuevas obras, con muy pocos medios. A veces pedía prestado 5 rublos, 10 rublos, mandaba cartas desesperadas, jugaba sin asco, es un jugador empedernido, según el mejor estilo ruso, ¿no? Que le gusta jugar todo cara o cruz. Él jugaba su dinero, sus rublos, y sentía la pasión del juego realmente. Bueno, lo cual le provocaba, la mujer era muy comprensiva con él y lo ayudaba. Y así vagabundeó por toda Europa, conoció bien Alemania, Suiza, Italia, que hasta pensó quedarse en Dresde, en Alemania, en Ginebra o en Milán, pero en ningún sitio encontraba sosiego del todo. En 1860 aparece, en medio de esta vida bohemia, aparece su gran obra El Idiota, que vamos luego a comentar, cuyo protagonista, el príncipe Mishkin, es probablemente, él lo afirma, creo esto, figura de Cristo, como idiota para el mundo, digamos, o sea, para la sabiduría del mundo, una cosa así. Y luego escribe su gran obra, Los Demonios, que se ha traducido, Los Endemoniados, pero mal traducido del ruso, porque propiamente es Los Demonios, una obra de la cual nos detendremos mucho en otra ocasión. Tuvo algunos hijos en el extranjero, pero él sentía nostalgia de su patria, de sus estepas, que tanto había amado, y en 1871 volvió a San Petersburgo. Su situación económica mejoró bastante porque entró a dirigir una revista y edita luego Los Hermanos Karamazov, sus obras cumbres, por cierto, y una revista propia en 1876 que se llama El Diario de un Escritor. Podríamos decir que su carrera llegó al momento culminante cuando en 1880, con motivo de la inauguración de un monumento a Pushkin, pronunció un discurso verdaderamente extraordinario sobre lo que él llamaba la idea rusa o el alma rusa, lo que significa ser ruso, digamos, ¿no? Que él veía en Pushkin una expresión magnífica de esta universalidad del ruso, ecumenicidad del ruso. Y poco después, mientras planeaba la segunda parte de Los Hermanos Karamazov, sufre una hemorragia pulmonar, manda a llamar a un sacerdote, se confiesa, comulga, habla con su mujer sobre los planes que hubiera querido realizar, de repente se calla, toma el Evangelio que había llevado a Siberia, aquel mismo Evangelio, y lo dio a su mujer para que lo abriera al azar, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y murió. Aún en vida, y ya famoso, Pavel Tretiakov le pidió permiso para hacer pintar su retrato e incluirlo en su famosa colección artística, hoy del Museo de Moscú. Y así se hizo en 1872, lo hizo un gran pintor, pero de momento un gran artista de Rusia, que se tomó su tiempo, lo estudió a Dostoyevsky en diferentes estados de ánimo, estimulándolo y tratando de recoger sus expresiones faciales más características. Y este retrato es el que ustedes tienen, por supuesto que disminuye porque son colores, magnífica obra, en la hojita esa que tienen del programa, donde está Dostoyevsky. Comenta uno que lo conocía: la cabeza poderosa, la frente despejada, la boca cerrada con los labios que tiemblan y se retuercen dolorosamente bajo la barba rala y descuidada, en esta fisonomía concentrada, enflaquecida, todo ostenta el Sefer, impronta del genio, del pensamiento torturado y del éxtasis que lo consume. Contemplad ese rostro, la mitad pertenece a un campesino ruso, la nariz aplastada, los ojos pequeños, penetrantes, con labios que tiemblan nerviosos, una barba descuidada,
los cabellos claros, etc. Un gran escritor, un gran pensador, con una abismal melancolía, en fin. O sea, trata de descubrir en ese retrato toda la psicología tan torturada y tan difícil de Dostoyevsky. Alrededor del año 1880, o sea, poco antes de morir, en una conversación con un grupo de amigos, le preguntaron cuáles eran las ventajas de la religión rusa sobre las restantes. Y contestó esta linda expresión, dice: mire a la campesina sentada en su cocina. Eso contestó, no tiene nada que ver, ¿no? Y le pregunta el otro, pero ¿qué? Sí, ahí va a encontrar la respuesta. ¿Pero qué puede aprenderse de una campesina? Y le contestó: cómo vivir y cómo morir. Y así su muerte fue precisamente tan pacífica como la de un campesino sencillo, por lo inteligente que fuera, de un campesino ruso. Hizo leer la parábola del hijo pródigo para que lo oyeran sus hijitos antes de morir. El sábado, 31 de enero, San Petersburgo se vio cubierta de flores, coronas y guirnaldas. La procesión fúnebre de Dostoyevsky fue la más numerosa que se celebrara jamás en Rusia, y esto a pesar de que todo se hizo espontáneamente, todos los balcones y veredas, la gente, 100.000 personas más o menos, que era una enormidad en ese tiempo. Se había convertido en un caudillo, en un profeta, como Solofios, este gran escritor, filósofo ruso, había dicho de él que era como un jefe espiritual de su tierra, de su patria. Yo me acuerdo, y esto se ha dicho como una anécdota, que cuando estuve en San Petersburgo, o como hoy la llaman Leningrado, me acuerdo que fui a visitar el monasterio de la Laura de San Alexander Nevsky, que queda en las afueras de la ciudad. Y empecé a ver el cementerio, y para mi sorpresa me encontré la tumba de Dostoyevsky, que yo en ese momento no sabía que estaba enterrado ahí. Pues me dio una enorme emoción, le hice un responso, recé por su alma, que tanto me ha marcado desde mi juventud, que lo he leído tanto a este autor. Bueno, esto es lo que quería decir de su vida y de sus obras principales. Y ahora, dicho esto, entremos ya en su pensamiento. Y hoy lo vamos a tratar como antropólogo, como experto en el hombre, metafísico, gran literato. Dostoyevsky se sabe perfectamente integrando un periodo de oro en Rusia, cual es el siglo XIX. Una época realmente esplendorosa, donde en unos 30 o 40 años vivieron autores, digamos así, de nivel mundial, ¿no? Gogol ante todo, pero no solo, sino Turgenev, Gonzalo. Así que él se siente en ese siglo esplendoroso de Rusia, pocas veces visto en literaturas del mundo, juntar así tantos, en un lapso de tiempo tan breve, tantos escritores de talento y sin interrupción. De hecho, como escribe Berdiaev, los rusos no tuvieron jamás lo que en Europa se llamó el Renacimiento. Ustedes saben que el Renacimiento, no voy aquí a exponer esto porque sería muy largo, es una época donde termina la Edad Media en Europa y comienza la minusvaloración de Dios y de lo divino, de lo sobrenatural, y el crecimiento del hombre, de la exaltación del hombre, que se manifiesta aún artísticamente en las expresiones de Miguel Ángel con sus músculos, forceps, digamos así, el hombre que se agiganta, podríamos decir. El Renacimiento es pues una exaltación del hombre y al mismo tiempo, como dice el mismo Berdiaev, una especie de exteriorización del hombre. Es decir, el hombre que vivía en la Edad Media una vida interior profunda, se va como exteriorizando, se va interesando por las cosas que a las que el hombre medieval no atribuía tanta importancia, las cosas económicas, las cosas sociales, las cosas, digamos así, periféricas del hombre. Pues bien, Rusia no vivió, según Berdiaev, un renacimiento. Rusia pasó, digamos así, de la Edad Media casi diríamos al comunismo, poco menos. O sea, como dirá otro autor, de una Edad Media a otra Edad Media, ya que como vimos el año pasado, el comunismo es una religión invertida, es un intento, la sovietidad es un intento de cristiandad invertido también, de impregnar toda la sociedad con el pensamiento soviético, así como la Edad Media quiso impregnar la sociedad con el pensamiento del Evangelio. Pues bien, Rusia no habría tenido esa época risueña, con una cierta superficialidad que caracterizó al Renacimiento europeo. Fuera de Pushkin quizás un poco, que algo de esto puede manifestar, pero todos los demás, Lermontov, Gogol, Tyutchev, no obraban de acuerdo a ese espíritu renacentista, sino en medio de la ansiedad y del sufrimiento que caracterizaba el espíritu un poco del hombre ruso, del sacrificio.
llegamos por fin a la cima de la literatura rusa, a Tolstoy y a Dostoyevsky, y ellos absolutamente no tienen nada que recuerde el Renacimiento. Son hombres que están tocados por el tormento religioso, que el renacentista no sabía nada de eso, el tormento religioso, que buscan la salvación, que se enfrentan al tema de la escatología y del fin de la historia y del fin de su propia vida. Dostoyevsky va a resucitar la fe en el hombre, que tenía también el Renacimiento, pero en su profundidad, no en su exterioridad, cosa que el humanismo había negado. Si el hombre cree en Dios, renacerá, diría Dostoyevsky. Solamente bajo esta condición el hombre puede creer en sí mismo, el hombre puede, entusiasmarse de sí mismo. Dostoyevsky no entabla ninguna separación entre la imagen de Dios en el hombre y Dios mismo, fuente de esa imagen. Para él, Dios y el hombre están íntimamente unidos. Si rompe con ese mundo humanitarista europeo, lo hace en nombre de un nuevo humanismo en Cristo, digamos así, y por amor infinito a Él. Y así, aunque dejó de creer en el hombre en el sentido humanitario, no dejó de hacerlo como cristiano, profundizando y fortificando esa fe. Y por eso no podemos considerarlo un escritor pesimista y desesperado, ya que en medio de las tinieblas siempre vemos, como dije antes, que hay una luz en el fondo del alma, una chispa de Cristo en el fondo del alma. Y aunque Dostoyevsky haya conducido a sus personajes, que en el fondo son una expresión de su vida interior, de su propio drama interior, lo haya conducido ese hombre a través de los abismos del desdoblamiento, del hombre posesionado por Satanás, pero tendido hacia Cristo, del hombre que tiene la lucha interior, es el tema fundamental en su obra. El hombre finalmente no resulta destruido, sino que su imagen volverá a reconstituirse por intermedio del Dios hombre. Por eso debemos decir que Dostoyevsky no fue lo que se llama en literatura un realista. ¿Qué es un realista? En el sentido de que estos escritores, por ejemplo, como Zola o algunos de estos naturalistas franceses que pintaban la realidad, eso es un realista. Pintar la realidad, lo que pasa afuera, pasa esto y esto y esto, como un historiador poco menos. Él no es así para nada. Su arte es muy distinto. En realidad ningún arte puede ser puramente realista, así, o sea, quedarse. Todo arte es simbólico, todo arte es simbólico, tiene que trascender ese realismo exterior. Es un puente tendido entre dos mundos, el arte, y el signo bajo el cual se manifiesta una realidad profunda, la más profunda, la auténtica realidad. La finalidad del arte es precisamente trascender la realidad empírica y expresar la oculta, aunque sea de manera indirecta, a través de símbolos y sombras proyectadas. Pues bien, esto puro es Dostoyevsky. Va a partir de la realidad, pero va a ver los problemas metafísicos, los problemas profundos que se esconden detrás de hechos aparentemente banales, como puede ser una infidelidad conjugal o un asesinato o algo semejante. La construcción misma de sus novelas no recuerda pues nada hacia la escuela realista. A través de la fábula exterior en la que se narra una inverosímil novela de crímenes, se siente en todas partes la presencia de esta realidad interior diferente y más real que la otra. Porque para Dostoyevsky el mundo empírico, las formas externas de la vida, el hombre de carne y hueso que camina por la calle, no son la realidad última. La misma se encuentra para él en la profundidad de ese hombre, en la profundidad del espíritu humano, en el destino del espíritu humano. La realidad profunda y última son las relaciones de este hombre con lo que lo trasciende, sea con Dios para un lado, sea con el diablo para otro. La realidad son las ideas por las cuales vive ese hombre, aunque no sepa formulárselas quizás. Y por eso no se puede decir que Dostoyevsky sea un realista en este sentido anterior. Es un neumatólogo, como se lo ha llamado, es decir, va al espíritu. Neuma quiere decir espíritu, es más que psicólogo, va más allá del alma, que sería lo un poquito exterior del hombre, va en lo profundo del alma, al espíritu. Es un simbolista, no es un psicólogo como tal. Su ambiente es allí donde se resuelve el misterio del hombre y de su camino. Todo esto se parece bien poco a lo que se ha dado en llamar la novela realista. Sin embargo, si es que corresponde absolutamente llamar a Dostoyevsky realista, diremos de él que es un realista místico. Y así entonces, toda su obra no es más que la solución de un vasto problema de ideas. Sus héroes son ideas. Raskolnikov es la idea del superhombre, del hombre que todo está permitido para él. Krylov es la idea,
Shatov es la idea, cada uno de estos personajes es la idea. Por ejemplo, uno de ellos, Shatov, Kirillov se va a suicidar para mostrar que él es más poderoso que Dios, porque vence a la vida, se mata. O sea, cada uno es una idea, no es simplemente el hecho de que un día se pegue un tiro, eso sería el realismo puro, es algo más profundo. En ese pegarse un tiro hay una idea en este hombre, hay la encarnación de una idea. Todo gira, como dice Dostoyevsky, alrededor de esos malditos y eternos problemas que embargan siempre a los hombres. Y es curioso, pero este simbolismo de Dostoyevsky no lo separó de la realidad. Fíjense ustedes que un día se le acercó una chica, una joven, y le dijo: maestro, yo quiero escribir. ¿De veras?, le dijo él. Pero te voy a dar un consejo, le dijo Dostoyevsky: nunca trates de inventar nada, ni el argumento, ni la narración. Usa lo que la vida te ofrece, porque la vida es infinitamente más rica que cualquiera de nuestras invenciones. La imaginación nunca le podrá dar lo que aporta la vida, por común y cotidiana que ella puede parecer. Hay que respetar la vida. Y ella decía que cierta vez, durante sus paseos, de pronto Dostoyevsky le dijo: ese que va ahí, ese es Raskolnikov. Un hombre cualquiera que iba por la calle, veía en él la imagen de este gran asesino, de este que hablaremos la próxima vez. O sea, quiero decir que para él nada era más fantástico que la realidad, porque la realidad escondía, a través del símbolo, la realidad escondía lo profundo del hombre, y por eso sus novelas todas van a salir de hechos reales, pero a partir de esos hechos para profundizar en sus motivaciones últimas. Bueno, entonces, que, como él dijo una vez de sí mismo: yo bien soy bastante flojo en filosofía, pero no en mi amor por ella, en eso soy fuerte. Y ciertamente era así. Dostoyevsky no es un filósofo académico, le sienta mal eso, ponerse a hacer silogismos, pero su genio intuitivo, digamos, de alguna manera conocía caminos propios en ese terreno, y por eso hizo de él un verdadero filósofo y de los más grandes que hubo en Rusia. Su obra significa un gran aporte para la antropología filosófica, para el conocimiento filosófico del hombre. En él cualquier idea está ligada al destino del hombre, al destino del mundo, al destino de Dios. Las ideas determinan este destino, ontológicas como son, es decir, que encierran en ellas la sustancia misma del ser, esconden en estado latente la energía destructiva de la dinamita. Dostoyevsky nos muestra que esas ideas en el fondo del alma explotan un día y esparcen ruinas a su alrededor, pero también son capaces, tienen una energía capaz de dar vida, y por eso uno puede ser o diabólico o místico, según el espíritu también ruso, tan amante de los extremos. O sea, él no le gusta a la gente honrada, o un criminal o un santo, digamos así, ¿no es cierto? No hay, entonces, o la conversión por salto, digamos, de un criminal a la santidad. Este es el juego que va a radicalizar, con perdón de la palabra, o sea, lo va a llevar al último extremo, digamos, de sus ideas. Las ideas son para él, pues, el destino del ser viviente, la energía de fuego que lo conduce. Escribe Gide, este crítico francés, en toda nuestra literatura occidental, la novela, aparte de muy raras excepciones, no se ocupa sino de las relaciones de los hombres entre sí, relaciones personales o intelectuales, relaciones de familia, de sociedad, de clases sociales, pero nunca, casi nunca, de las relaciones del individuo consigo mismo o con Dios, que acá priman, o sea, en el caso de Dostoyevsky, priman todas las otras. Y se explica así entonces la primera impresión que da leer a Dostoyevsky, que es la largura, digamos así, o lo que dicen los franceses, erreur, o sea, que sienten los lectores mal habituados a la atmósfera dostoyevskiana. A nosotros los occidentales nos cuesta quizá leer a Dostoyevsky. Les recomiendo tomar una copita de vodka para leer a Dostoyevsky, que tanto le gustaba a él también, aunque nunca fue tomista, digamos así por lo menos. Debates interiores se muestran en sus novelas, que a veces son largos para nosotros, nuestra mentalidad occidental, parecen diálogos interminables que, surgidos inopinadamente, parecen interrumpir la acción de la manera más arbitraria y desagradable para arrojar a los personajes en extrañas consideraciones sobre la inmortalidad del alma y sobre la existencia de Dios. Lo que tortura a esos seres no es la enfermedad o el temor del mañana, es Dios. Por cortesía de su autor, dice Troyat, ellos son desembarazados de las menudas varaundas cotidianas para ser colocados desnudos ante el misterio. Su vida activa corresponde a nuestra vida profunda. Y así entonces, por eso Dostoyevsky es un poco difícil, es bastante difícil para nosotros. Los paisajes oscuros
arraigan profundamente en su visión. Él discrepaba de la idea de que en una obra de arte todo debía entenderse fácilmente y mostrar un carácter de agradable evidencia, obviedad, sea cual fuera el precio, sino que un autor debía ejercer el derecho de tener ciertas cosas ocultas en el ámbito místico o oscuro, que los lectores, dice Dostoyevski, ejecuten por sí mismos parte del trabajo, solía decir, para defenderse de la crítica que le hacía de su oscuridad. Y por eso tampoco vamos a encontrar en Dostoyevski soluciones así para los problemas. El que busque soluciones se decepcionará prontamente. Dostoyevski escribe más bien para quien desea saber cuáles son las cosas que merecen reflexión.